vemos muchas mujeres poco mencionadas, pero que su legado dejó algo muy marcado en la historia de la Biblia y también en nuestros corazones. En esta mañana me voy a referir a una mujer poco conocida, poco hablada, pero lo que ella hizo quedó sembrado en nuestras vidas. Voy a hablar y me voy a referir a Jocabed. Jocabed se la nombra únicamente 2 veces en la palabra del Señor. En Éxodo 6:20 y en el libro de Números 26:59. El libro de Números 26:59 da el detalle. ¿Quién era esta mujer? Judía, hebrea, madre de María o Miriam, Aarón y Moisés. Por primera vez en este libro de Números se indica quién fue la madre de Moisés. Ella pues fue una madre valiente y llena de fe. También se menciona el nombre de su esposo, Amram. Se llamó el nombre de su esposo. Al igual que nosotras, hermanas queridas, este mensaje es para nosotras, las mujeres. Al igual que nosotras, ella vivió momentos difíciles, más difíciles de las que nosotros estamos viviendo. Porque lo que ella vivió, ninguna de nosotros lo pudo haber vivido. Su permanencia en Egipto fue en el peor tiempo. Fue el peor tiempo. Ustedes conocen toda la historia. Cuando el pueblo de Dios se quedó en Egipto, murió los faraones buenos que conocían a José, pero luego los faraones que venían ya eran malos. Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 1, que en casa, por favor, lo lean, es muy interesante, muy bonito, cómo empieza esta linda historia. El pueblo de Dios, por más que les maltrataban, por más que les exigían, el pueblo dice que iba en aumento numérico, se fortalecía, a tal punto que los egipcios les temían. Y más aún el faraón, porque veían que sus números iban en crecimiento y a él entró un espíritu malvado que pensó que los israelitas mañana iban a ser sus propios enemigos e iban a juntarse con sus enemigos y estaba en pésimas condiciones este faraón. Dirigido por Satanás, que es el destructor de las vidas, quería exterminar al pueblo de Dios. No se satisfacía con maltratarles. No se satisfacía doblarles. No, el castigo era poco por lo que él quería hacer. Y el enemigo pone en su corazón contratar a 2 parteras hebreas para que asistan los partos de las mujeres hebreas con la orden de que si era un bebé varón, le dieran muerte. Estas 2 parteras, en el temor de Dios, porque eran hebreas, no lo hicieron así. No cumplieron con la orden del faraón, aunque sus vidas corrían peligro. No satisfecho este faraón con esta orden, dio otra orden, que todo niño recién nacido varón sea tirado al río Nilo. Sentencia de muerte. Él quería a toda costa terminar con el pueblo de Israel para que no se aumenten. ¿Quién estaba tras el corazón y la mente de este faraón? Repito, el enemigo. El enemigo quería destruir al pueblo de Dios. Les invito a abrir el libro de Éxodo. Es el segundo libro de la Biblia, escrito por Moisés. Y vamos a estar dando lectura unos pocos versículos en el capítulo 2, comenzando desde el verso 1. Facilito de encontrar. Libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 2, verso 1, y leo. Y dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó a una mujer, a una hija de Leví,
Aquí entendemos quién era esta mujer y quién fue su marido. Esta mujer fue Jocabed y su esposo Amram. Tuvieron un hijo, dice que ella concibió y dio a luz un hijo. ¿Quién era ese hijo? Moisés. Y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Para una madre, mamitas lindas que están aquí, ¿acaso nuestros hijos no son hermosos? Desde el día que salieron de nuestros vientres, nuestros ojos de madre, ¿no miramos unos hijos hermosos? Pues los ojos de Jocabed y su padre miraron a un hijo hermoso, porque así lo describe la Biblia. Pero los ojos de Jocabed no solo miraron la apariencia física de Moisés. Ella sabía que el nacimiento de este niño venía con un propósito de Dios. Por fe, sus ojos de fe miraron más allá de la belleza del niño y pudo entender en su corazón que este niño tenía un propósito. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que le tuvo escondido por 3 meses. ¿Y por qué lo tuvo escondido? Ya sabemos, por el decreto del rey, por el decreto del faraón. Tuvo que esconderle al niño como una madre amorosa. Pero antes de entrar a este punto, yo quiero, hermanas, entremos en este versículo cuando le tuvo a ella escondida. Cuando vino el decreto del faraón de matar a sus niños. ¿Cómo estaba ese pueblo de Israel? El nacimiento de un niño no era alegría. Era alegría así como padres el nacimiento del bebé. Pero esta alegría se transformaba en terror, en miedo, porque conocían de la orden del rey. Así que un bebé varón nacido para ellos era terror, era dolor, era angustia, porque venían marcados con sentencia de muerte. Visualicemos ese cuadro, hermanas. No es simple lo que vivían las mujeres hebreas en ese tiempo. No fue fácil el dolor que vivía el pueblo de Dios en ese tiempo. Pero esta madre tuvo la valentía, tuvo el coraje, tuvo un acto de fe de guardar a su niño y esconderlo por 3 meses. Por 3 meses. Cada día que pasaba, me imagino el miedo, me imagino el temor, me imagino la angustia de Jocabed, cada llanto del niño, cada ruido del niño le recordaba la sentencia de muerte que tenía Moisés. Pero fue una mujer valiente, fue una mujer de fe, que ante todo orden del rey, ella tuvo fe y escondió al niño, porque desde su nacimiento le vio que ese niño tenía un propósito de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces dice que le escondió por 3 meses. Hebreos, capítulo 11, 23 se refiere a lo mismo. Y les leo. Por la fe, escuchemos, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Lo que nos dice Éxodo, lo dice el libro de Hebreos. Y lo escondieron porque vieron que el niño era hermoso. Y no temieron el decreto del rey. ¿Ven la diferencia? Lo escondieron con ojos de fe y no temieron al decreto del rey. ¿Qué había en esos padres? ¿Qué había? Fe. Dice Hebreos, por la fe, Moisés fue escondido 3 meses. Y no temieron al decreto del rey. Amados hermanos, hoy estamos viviendo un mundo de terror.
un mundo de angustia, un mundo malo en todas las áreas de la vida, como nunca se ha visto. ¿Y por qué? Porque el príncipe de las tinieblas, llamado Satanás, está dirigiendo este mundo. ¿Lo está o no lo está? Lo está. Él es el padre de mentiras. Él es un ladrón. Él ha venido a matar, a robar, a destruir. Y la meta de él y el blanco de él son nuestros niños, son nuestros jóvenes. Ese es el blanco de Satanás. Los padres tienen temor por lo que viene a esos niños. ¿Qué pasará con esos niños? Cuando les llevo a la escuela, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder en esa escuela? Va a haber un tiroteo. Mi hijo será uno de ellos. ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? Viven esos padres en angustia y en temor. Y no les quito la razón. Y no les quito la razón. Pero yo les traigo una maravillosa, buena noticia esta mañana. A nosotros, los hijos de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra? Que el amor de Dios echa fuera. No tenemos que tener temor de lo que haga el enemigo con nuestros hijos. Porque nosotros como madres, con fe, no debemos parar nuestras rodillas del suelo, intercediendo para el cuidado y bendición de nuestros hijos de parte de Dios. Nuestras rodillas en el suelo, intercediendo por ellos noche y día, declarando sobre ellos las bendiciones que están escritas, cubriéndoles con la sangre de Jesús cada momento. Cuando salgan a la escuela, cuando salgan a sus labores, cuando estén en casa, cuando estén jugando, tenemos que cubrirles con la sangre de Jesús. El enemigo no duerme. Nuestros niños son afectados por las malas influencias, por los malos amigos, por lo que ven en redes sociales, porque están clavados en el celular, porque se encierran con el laptop o el computador y los padres ni siquiera saben lo que ven los hijos. Y el enemigo está ahí a la acechanza para dañar la mente, para llevarles por caminos de maldad, de destrucción. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos a Dios de nuestra parte y su amor echa fuera el temor en nosotros, madres cristianas. Amén. Siempre y cuando hayamos entregado nuestros hijos al Señor. No son nuestros, son de Dios. Amén. Desde el día que ellos están en nuestro vientre, los hemos entregado al Señor. Yo lo hice así. Y yo aprendí eso. Yo los bendije desde cuando supe que estaba embarazada. Cuando mis hijos estaban en mi vientre, yo aprendí a orar por ellos, hasta por las esposas y los esposos que Dios tenía para ellos. Y al día de hoy yo puedo dar como testimonio que Dios tuvo separada mis nueras, mis yernos, porque yo oré por ellos desde el vientre desde mi vientre. Porque hay promesa. El enemigo estará acechando la vida de nuestros hijos, pero no puede toparles porque la sangre de Jesús los cubre. Amén. La sangre de Jesús todos los días y nuestras rodillas en nuestros hijos. Entonces vamos a hacer y vivir la promesa que vivió Jocabed y su esposo. No temieron al decreto del rey. No tememos a lo que el enemigo quiera hacer a nuestros hijos. No, 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 porque son hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea. El versículo 3 nos dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo,
tomó una arquilla, una canasta de juncos y lo calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Entrémonos un ratito, hermanas. Visualicemos el momento. Vivamos la escena. La madre ya no podía con el niño. Ya no podía. Aquí dice la Biblia, no pudiendo ocultarle más. Tomó la sabia decisión, guiada por el Señor, a construirle una canastita y hacer lo que dice la Biblia. Le cubrió de asfalto, de brea, para impermeabilizar esa canastita, porque esa canasta tenía que ir por el río Nilo. La hizo, la construyó. Visualicemos, madres, ese momento decisivo que ella tuvo que enfrentar. Tomó su tierno bebé de 3 meses, tierno, dulce, maravilloso. Sabía que era el último día que ella la iba a ver. Eso era evidente, era el último día. Me imagino como madre cómo lo acurrucó, le bañó en sus lágrimas, le dio 1000 besos y le dijo: hasta aquí, hijo mío, estuviste conmigo. Y a ponerle en la canasta y ponerle en el río Nilo, y cuando veía que esa canastita se iba en el río, ella habrá dicho al Señor: hasta aquí mi parte, Señor, hasta aquí mi trabajo, ahora te entrego, es tuyo, hágase tu voluntad y cuídamelo. Pienso que ella habrá hecho esa oración, pienso que usted habría hecho esa oración, yo lo hubiera hecho oración. Hasta aquí, Señor, no puedo más, no puedo más, pero te lo entrego y cúmplase en él tu voluntad. Y esa madre se quedaría congojada, triste, lamentando, llorando, viendo a su hijo que se iba en el río. No sabía qué iba a pasar. A lo mejor la canasta se viraba, a lo mejor se ahogaba, a lo mejor se hundía. ¿Cuántos pensamientos como humana ella habrá tenido? Pero tenía la confianza en Dios de que ese niño nació con un propósito. Y sabía que Dios no le iba a fallar. Y sabía y ella conocía quién era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ella confiaba en ese Dios todopoderoso y confiaba en las promesas de Dios. Y lo dejó partir. Y lo dejó partir. Y una hermana suya, María, la mayor, o Miriam, que se le nombra en otras partes de la Biblia, se puso lejos a ver lo que le acontecía. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla por la ribera del río en un carrizal y envió a una de sus criadas suyas y que la tomase. Empezó el plan de Dios a trabajar. Jocabed hizo su obra hasta donde pudo, porque era una mujer limitada. Comienza el plan de Dios a desarrollarse en la vida de Moisés. Esta simple canasta fue el instrumento que Dios usó para salvarle la vida a Moisés. ¿Cómo me explica, hermana, que esta canastita tuvo que enredarse en un carrizal? Se quedó ahí parada, ya no prosiguió el camino del río. ¿Cómo me explica, hermana, que a esa hora la hija del faraón bajó a bañarse? ¿Cómo me explica, hermana, que la hija del faraón miró la canasta? ¿Coincidencia? No. No.
trabajo de Dios. Amén. Obra de Dios. Dios lo guió a esa canasta hasta que se quedó trabada en un carrizal. Y cogió y tomó a la hija del enemigo del pueblo de Dios. Era la hija del enemigo del pueblo de Dios que Dios iba a usar como instrumento para que el plan de Dios en la vida de Moisés se dé. Dios usa a veces a nuestros enemigos para bendición de nuestras vidas. Y baja y le ordena a su sierva que coja la canasta. ¿Y qué dice? Y cuando la abrió, ¿quién le abrió? Ella, no la empleada, ella. Cuando la abrió, vio al niño. Y aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños hebreos es este. Compasión. ¿Ustedes creen que la hija del faraón tenía compasión? A ella no le importaba el decreto de su padre. Quizás estaba de acuerdo con los decretos de su padre. Pero Dios pone un espíritu de compasión. No era de ella, era de Dios ese espíritu de compasión. Y reconoce que ese niño era un niño hebreo. Sigue el Señor trabajando. ¿Y qué dice? Entonces su hermana, María, esta niña, no dice la edad que tenía, pero me imagino habrá sido jovencita, usada por el Señor, porque ella miraba la canastita por donde iba. Se enfrenta a la hija del faraón y está frente a frente a la hija del faraón. Y le dijo, le hace una pregunta. Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Oh, una niña hebrea mirándole a la cara de la hija del faraón y le hace una pregunta. Wow. Atrevida. Una pregunta atrevida. En todo esto estaba el plan de Dios. Porque le dio coraje a esta niña. Le dio autoridad. ¿Y qué dice la hija del faraón? Respondió, ve, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Wow. Es que cuando yo leí este pasaje, se me movía todo. No sabía si llorar, porque soy madre. Un hijo perdido para una madre. Un hijo que su sentencia era muerto. Y que pasó minutos. No dice la Biblia qué tiempo pasó, fue el caminar de la canasta hasta la orilla. Y este niño regresa a los brazos de su madre. Aquel niño que fue bañado en las lágrimas de su madre y le dio su último adiós. Ahora este niño volvía a los brazos de su madre. Y le dice la hija del faraón, lleva a este niño, críamelo y yo te pagaré. ¿Pueden imaginarse? La hija del faraón le estaba pidiendo a su propia madre que lo cuide y que lo que es más, le iba a pagar por sus servicios. Ya le había pagado porque le entregó a su niño vivo. No había precio, no había precio para Jocaber, no había precio. Ya recibió la bendición. Tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, no dice la Biblia cuántos años estuvo con su madre, lo trajo a la hija del faraón. ¿Cuántos años habrá sido? No lo sé. Visualicemos esa película. Esa madre no se habrá cansado de darle besos
y seguirle bañando en llanto. Pero eran lágrimas de agradecimiento, lágrimas de alegría. Nadie podía arrebatar a su niño, ni el propio faraón podía quitar a su niño, porque era una orden de su hija de cuidar de este niño. ¿Pueden imaginarse? ¿Pueden imaginarse esos caminos indecibles que habla la Biblia? Esos caminos de Dios que no podemos entender, pero que los pensamientos de Dios son buenos. No podemos entender. Mire cómo se desarrolló esta historia. Suficiente tiempo tuvo Jocabed para enseñar a su hijo su fe. Suficiente tiempo como madre para orar por sus niños, porque ya su niño entendía qué es la fe y qué es intercesión. Suficiente tiempo tuvo su madre para enseñarle los principios de Dios. Suficiente tiempo para haber hecho carne de la carne de Moisés, que había un Dios todopoderoso que le salvó de la muerte. Él fue y regresó, me imagino yo, a la casa, al palacio, fortalecido y lleno de fe, porque hubo una madre que inyectó esa fe en Moisés. Y dice la historia maravillosa. Y ella lo prohijó, lo adoptó como hijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Qué hermosa historia. Qué plan maravilloso que tiene el Señor en la vida de sus hijos, de su pueblo. Moisés, no nos cabe la menor duda, Moisés fue elegido como un instrumento valioso y poderoso en las manos de Dios. Moisés fue engendrado en el vientre de su madre con un propósito. Y el propósito de Dios no podía ser anulado. El propósito y pensamiento de Dios en Moisés no podía ser quebrantado. El propósito de Dios tenía que cumplirse. Aunque la madre quizá como humana tenía dudas. Te dejo en Orís, te dejo en el río, hijo mío, tal vez nunca más te vea. Pero los planes de Dios son perfectos. Amén. Los planes de Dios no son equívocos. Los planes de Dios no retroceden ni se estancan. El plan de Dios se desarrolla hasta llegar a la meta. Pero Dios quiere que tengamos fe. Y esta mujer fue una mujer de fe. Fue una mujer de fe. Un instrumento útil, Moisés en las manos de Dios. Y todos conocemos la historia. Lo usó para sacar a su pueblo de Egipto. Lo usó para llevarlos a la tierra prometida, aunque él no entró, pero él los llevó 40 años por el desierto. Fue un hombre, al único hombre que Jehová de los ejércitos le dio cara a cara. La Biblia lo confirma en Éxodo 33:11, que Dios, Jehová de los ejércitos, habló con Moisés cara a cara. Amén. El único hombre. El hombre que Dios usó para dictar su ley para el pueblo. Ese hombre, ese niño que tenía sentencia de muerte, el Señor le dio sentencia de vida. Sentencia de vida. Y fue su instrumento útil para la obra de Dios. ¿Qué nos enseña Jocabed en esta mañana, amadas hermanas? ¿Qué nos enseña? Nos enseña única y exclusivamente como madres a confiar en Dios. Hablo como madres. A confiar en Dios y dejar en sus manos la vida de nuestros hijos, porque ellos son un regalo valioso que Dios nos lo dio.
No miremos a nuestros hijos en el futuro. No miremos qué va a pasar de ellos. Es bueno, por supuesto. Aquí en la tierra los padres tenemos que preocuparnos de nuestros hijos, ayudarles a pensar, guiarles. No, hijo, no tomes esa decisión. No, me gustaría que tú estudies. No, yo quiero verte próspero. No, yo quiero que seas bendecido. Pensamientos humanos dignos de padres. ¿Verdad que sí? Todos hemos hecho. Pero hermanos, yo les digo a ustedes, madres jóvenes, ustedes que están criando, padres jóvenes, yo ya crié a mis hijos y yo sí les deposité en las manos de Dios y veo fruto. Pero ustedes, madres jóvenes, no visualicen a sus hijos la capacidad, la inteligencia. Quiero que seas esto cuando seas grande. Es que quiero que vayas acá cuando seas grande. Es que quiero esto que seas grande. Es que toma a esa chica por esposa. Toma ese chico por... No, ese no es su trabajo. Es trabajo de Dios para la vida de su hijo. Míreles, madres jóvenes. Mire a sus niños con los ojos de fe que Jacobed miró a Moisés, con un propósito que Dios tenía en sus vidas. Así visualice a sus niños el día de hoy, hermanos. Ellos son un regalo valioso. Ellos son unos hijos bendecidos que nos dio el Señor. Una madre siempre busca lo mejor. Acabo de decir, Dios nos ha dado el privilegio, como dijo Ligen esta mañana, nos dio el privilegio de ser madres. Pero ese privilegio es una gran responsabilidad de cómo estamos guiándoles, por qué camino les estamos llevando, en qué dirección estamos encaminando sus pasos. Nuestra mayor responsabilidad a Dios es inculcarles el amor y el temor de Dios. No importa que ahora su niño tenga meses, como mi preciosa bebé Helen. No importa su niño que haya crecido. No importa que su niña esté en una edad de teenager. No importa que sea un jovencito y termine ya el colegio. Terminará un día la universidad. Se independizará de su hogar, porque es orden de la vida, como han hecho mis hijos. Pero es nuestra obligación como madres cristianas seguir intercediendo por nuestros hijos. La edad que ellos tengan, nuestro compromiso con Dios es seguirles inculcando la palabra y el temor a Dios, no importa la edad. Porque un día Dios nos va a tomar en cuenta. Un día Dios nos dirá, ¿qué hiciste con mis hijos? Como ha dicho tantas veces el pastor. ¿Qué has hecho con mis hijos? Tú entregaste a mis hijos a la escuela. Ahí que le enseñen el temor a Dios. En la escuela dominical. Y ahí le enseñen el temor a Dios. Nosotros somos los pilares, los padres espirituales de nuestros hijos. Nosotros. Porque Dios no va a tomar en cuenta a las maestras de la escuela dominical. Porque Dios no va a tomar en cuenta a las maestras de la escuela cristiana. Dios va a tomar en cuenta a nosotros. ¿Cómo dirigimos la vida espiritual? Que es más valiosa que la material. Es más valiosa que la carrera que vayan a coger, la espiritual. Porque el resto Dios hará. Porque el resto Dios los bendecirá, les capacitará, les dará la sabiduría, la inteligencia, los recursos, buenas universidades, esposas, hijas de Dios, esposos, varones de Dios. Todo está en sus manos. Pero si nosotros como padres hicimos la obra que Dios nos mandó a hacer. Bendito sea el Señor. Madres, y esto está conmigo. También soy madre y abuelita y bisabuela. Madres, siempre debemos orar y orar por nuestros hijos y pedir la absoluta voluntad de Dios en ellos. No mi voluntad,
no su voluntad, no lo que usted quiere ver en su hijo, no donde usted quiere que vaya su hijo, no donde quiere usted que alcance su hijo, no, la voluntad de Dios en sus hijos. La voluntad de Dios en sus hijos. Y quiero decirles en esta mañana, hermanas, y grábese esto. La voluntad de Dios en nuestros hijos es siempre buena y perfecta. Amén. Amén. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Te damos muchas gracias, Señor, por esa misericordia que tuviste con nosotras, las mujeres, y que nos permitiste, Señor, ser madres. Señor, qué privilegio que nos diste de ser mamás. Pero sí, Señor, eso conlleva a una responsabilidad. Que nuestro corazón, nuestra vida siempre esté pendiente. Cómo están nuestros hijos, cómo caminan, Señor, contigo. Que esa sea nuestra prioridad. Guarda, dirige, bendice, protege a nuestros hijos, Señor. No importa la edad, protégelos, guíalos, bendícelos y guárdales de todo mal, Señor. Y a nosotros cada día, Señor, haznos madres y padres sabios y temerosos para poder inculcar a nuestros hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, y amén, hermanos.